Y me corrió otra vez. Entonces, nos teletransportamos nuevamente a nuestro libro. Y aquí tenemos a este hombre, ¿listo? Que está hablando por teléfono. Vamos a escuchar nuestra, esa llamada por teléfono y vamos a ver qué es lo que dice él. ¿Listo? ¿Cuál de estas expresiones utiliza él? ¿Cuáles? ¿Ok? Y las tenemos ahí en cuenta. Para eso les tengo que compartir sonido. Y que me funcione el sonido. Aufgabe 10. Hallo, Verena? So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm. Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. ¿Listo? ¿Escuchamos? ¿Qué expresiones utilizó él? Ya Bisbal, Shoes, más gut, pass aus die más gut, ¿Listo? Vamos a escucharla nuevamente. also dann. ¿Cómo? Also dann. pass aus die au. ¿Listo? Aunque puras, also dann, auf Wiedersehen. Pero no sé, debería decir Vidensel porque no lo está viendo, es la otra, la de cuando nos volvamos a hablar, ¿no? Sí, podríamos decir auf Wiedersehen, pero él no va a decir auf Wiedersehen. Porque es ciego. Él, Yo creo que esa no. wird nicht auf Wiedersehen sagen. No, pero el also dan sí lo mencionó. Pero no juntos. ¿Listo? Ah, ok. Ojo, Entonces no. y atentas. ¿Listo? En el Hören, tanto en el Hören verstehen como en el Lesen verstehen. Es la opción completa. Si no es la opción completa, no es la correcta. ¿Listo? Vamos a escucharla nuevamente y comparamos. A ver qué escuchamos. ¿Listo? Va. Aufgabe 10. Hallo, Verena? So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Mhm. Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Okay. Macht's gut. Hat er nicht gesagt. Dijiste varias veces ya Bisbal. ¿Listo? El ya es ya. El also dann lo utiliza con also dann, ya, vale. ¿Listo? Pero con el auf Wiedersehen. Cuando nosotros estamos haciendo una llamada, ¿listo? O cuando nos vamos a despedir de alguien, podemos decir auf Wiedersehen, ¿listo? Cuando existe la posibilidad o la esperanza de que lo veamos en un tiempo no muy largo. Esto es lo que yo les decía en aquel momento. Por ejemplo, si yo estoy llamando a una persona que vive en Australia, pues decirle auf Wiedersehen
Va a ser como complicado, ¿cierto? Ahí decimos auf Wiedersehen. A menos que sea una videollamada. Auf Wiedersehen. ¿Sí? Ahora, todas esas expresiones las podemos usar para despedirnos. ¿Listo? Todas esas 6 expresiones. Él solo utiliza 2 de ellas. Obviamente, en una misma teléfono, en una misma llamada, no va a utilizarlas todas. No las vamos a utilizar. Vamos a saturar la conversación. ¿Listo? Pero se puede utilizar durante una despedida, pues esa misma o cualquiera de estas. Ya, bis bald, hasta luego. Max good. ¿Listo? Es una expresión como que hazlo bien, pero como que quiere decir como cuídate, como hazlo bien, tal, pórtate bien. Tschüss, conocemos. Gut, dann, bis morgen, quiere decir hasta mañana, bis morgen. Pass auf dich auf, cuídate. Aufpassen quiere decir cuidar algo o cuidar algo. Aufpassen. Pass auf dich auf. Also dann, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Esto cualquiera de las tres. Muy bien. Ahora, ¿Sabe qué significa also dann? Qué pena. also dann es una expresión muy alemana. La podríamos traducir como que, bueno, entonces. Bueno, podemos decir como, bueno, entonces, nos vemos mañana. Bien, Ok. entonces, hasta luego. ¿Sí? No pero sería- es solo una expresión para despedirse. es una expresión Ah. para completar, digamos. Porque el also dann solito no te despides de nada. Necesitas el bis bald, max gut, el tschüss. ¿Listo? O sea que ese also down lo podemos usar, digamos, con choose o sí, Con cualquiera. se puede mezclar. Vale. Con cualquiera. Lo importante es esta coma de acá. Muy importante. Also dann tschüss. ¿Listo? Como diciendo ya, ya terminamos toda la conversación, como que, bueno, entonces ya no tenemos nada más que hablar. Chao. ¿Sí? Hasta luego. Tal. Esa no es la traducción literal. ¿Cómo que traducción literal? Pero es la traducción aproximada a lo que sería en español. ¿Listo? Como un bien, entonces, como un bueno, entonces. Tal. ¿Listo? Entonces, recordemos, final del capítulo, recordemos total. Anrufen, verbos separables. ¿Listo? Posición del verbo separable, ¿cómo lo ponemos? Y algunas expresiones. Gleich, ¿se acuerdan de gleich? ¿Qué decir gleich? Está. No. ¿Cómo? Gleich. Ay, la di como 3 veces hoy. Plataforma. No, yo. Pista. Por ahí vamos, por ahí vamos. Ay, Den no me der acuerdo. Zug No me acuerdo. fährt auf Gleis 1. Der ¿Los Zug, rieles? bravo, los rieles. ¿Listo? Sobre la Mm, pista en el sentido de que ahí es donde van los trenes. ¿Listo? Los rieles de los trenes. En Gleis es esa banda metálica por donde pasan los trenes. ¿Listo? Abholen. ¿Listo? Y ein Telefonat beenden. Gut, dann, also dann. Morgen, bald. ¿Listo? ¿Hasta aquí? Claro, preguntas, dudas, inquietudes, crisis existenciales, mentadas de madre. Nada. Muy bien.
Profe, no entendí este Aufgleis. Aufgleis. Auf quiere decir, ¿qué quería decir auf? ¿Hasta? Auf, con F. ¿Sobre? Sobre cuando el objeto toca Toca la superficie. piso. Entonces, Aufgleis. Ta, 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 ta. Aufgleis 3, Aufgleis 1, Aufgleis 4. Wo fährt der Zug nach Bern ab? ¿Listo? ¿De dónde parte? Zug nach Bern. Auf Gleis 3. Está ahí, en esa, sobre los rieles 3. ¿Listo? Sobre el riel 3. Wann kommst du? Wann kommt er? Wann kommt der Zug an? ¿Listo? ¿Ok? Y aquí es donde tenemos que poder reconocer la diferencia entre una poasilbe y una preposición. Por ejemplo, wann kommt der Zug aus München an? ¿Listo? Entonces, an es es el poasilbe. ¿Listo? An kommen. Y aus es la preposición. ¿Listo? No, no, otra vez. Ok. O sea, ahí la preposición es aus. Aus. ¿De dónde viene el Zug? ¿Listo? Wann kommt der Zug aus München an? Pero entonces ahí el que complementa el comp es el an, no el aus. Exactamente. Ok. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que reconocer. Que ese an es una poasilbe, por lo tanto, todo su sentido de preposición se pierde porque hace parte del verbo. ¿Sí? Mientras que el aus, y es para no confundirnos con el auskommen, porque auskommen también es otro verbo. ¿Sí? Otro verbo separado. Pero en este caso es ankommen, que es el que tiene la preposición, la poasilbe al final. ¿Listo? Wo steigen wir aus? Es decir, ¿dónde nos bajamos? ¿En qué estación nos bajamos? Wo steigst du ein? ¿Dónde tomas el tren? ¿Dónde te subes el tren? Y abholen es recoger. ¿Listo? Excelente. Ahora, cerrando temática. Y yo pregunto, hey, was habt ihr gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Oder was hast du heute gemacht? Besser gesagt. Ich habe heute zum Beispiel Unterricht in der Schule gemacht, okay, gegeben. Ich habe gekocht. Ich habe auch Serien gesehen. Und ich habe ein bisschen geschlafen. ¿Listo? ¿Entendieron algo de todo lo que dije? Lo que vas a hacer. ¿Nos Lo contaste que tu has día? hecho. Lo que hiciste en el día. Lo que has hecho. ¿Ay? Lo que he hecho en el día. Presente perfecto. ¿Listo? El pasado perfecto. Pasado. Algo que he hecho.
del perfecto. Presente, pretérito, perfecto. El pasado perfecto. ¿Qué he hecho? Es una acción que ya se culminó. Pasado. ¿Listo? El pasado perfecto. ¿Qué es es un pasado que se utiliza mucho en el alemán? ¿Listo? Entonces, vamos a aprender a usarlo. ¿Listo? Y aquí vamos a complicar más las oraciones. ¿Listo? Si ya las hemos complicado un poquito con los verbos separables, vamos a complicarlas un poquito más con el pasado perfecto. ¿Por qué? Porque el perfecto del alemán es un poquito distinto al perfecto del español. Nos teletransportamos a nuestra pizarra. Vamos a teletransportarnos a nuestra pizarra. Muy bien. Resulta que en español, ¿cómo formamos nosotros un perfecto en español? Yo he sido, yo he comido hamburguesa. ¿Cuándo? Uy, ¿Cómo? no, pero bueno, sí. Hoy dijeron. Hoy. Yo he comido hamburguesa hoy. Español. Comido hamburguesa hoy. Entonces, cuando yo digo que yo estoy hablando en perfecto, pues tengo que utilizar un verbo auxiliar. ¿Listo? ¿Cuál sería nuestro verbo auxiliar? Javen. En español. Ah, yo de haber. A ver. Muy bien. Ese será nuestro verbo auxiliar. Y tenemos el verbo principal conjugado en perfecto, que en español sería el ido a. Yo he comido, he jugado, he paseado, he trotado. ¿Qué verbo conjugo? ¿El auxiliar o el perfecto? ¿El auxiliar o el principal? ¿Ambos? Perfecto. Ay, no, mentira. ¿Ambos, profe? Los dos conforman el perfecto. Pues el haber con el verbo principal en perfecto. ¿Tú? Has comido. Exacto. Entonces, ¿cuál es el que estoy conjugando? Pues ese sería el principal, el comer. A ver, ¿no? No, ambos. Amiga, A tú ver. tienes. Pero ambos porque comer también está conjugado, ¿no? Sí, profe, son los dos. Pero Pero no está cambiando el haber, ¿no? él Hemos comido. ¿Solo el auxiliar? Ah, solo el ha comido, auxiliar. permanece. El comido permanece comido. Me ¿Sí? acabo de enterar de esto, ok. Claro, Inglés y son los dos. estamos creando el perfecto. ¿Listo? Estamos creando el perfecto. Esto es el perfecto. Pero dentro del perfecto, ¿cuál es el verbo que conjuga? El auxiliar. El auxiliar. ¿Por qué? Porque el principal permanece en su forma perfecta todo el tiempo. Comido, 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 comido. Sea plural, sea singular, sea primera, segunda, tercera, cuarta, quinta persona, sigue siendo comido. Sí. Sea masculino o femenino, es comido. Pero lo que conjugo, lo que cambio en las personas es el auxiliar. Yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ellos han comido. Usted ha comido, ustedes han comido. Lo mismo va a pasar en el alemán. ¿Listo? El verbo principal, le buscamos su forma perfecta. ¿Listo? La forma perfecta del principal. Y la que conjugamos es el haben.
Es el haben, En no, el es el inglés auxiliar. tampoco cambia, Vane. ¿Listo? Es el auxiliar. Ay, cierto. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el español y el alemán? Pues resulta que en el español, ¿cuántos verbos auxiliares tenemos para nuestros verbos perfectos? Uno. Uno. Verbo haber. En alemán General. tenemos dos verbos auxiliares. Y tenemos que reconocer cuál verbo auxiliar voy a utilizar para cuál verbo. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, truco. Vuelvo y repito, el truco para su 97, 95% del verbo. El haben, ¿listo? Perdón. Sí. El haben para verbos de no movimiento. ¿Listo? Por ejemplo, comer. ¿Es un verbo de movimiento? ¿Y? ¿Es que implica que yo me desplace? No, pero que me muevo, pues sí me muevo. No te desplazas. No hay un cambio de lugar, no hay un cambio de estado. ¿Listo? No hay un cambio de ser, no hay un cambio de esencia. Ujú. Y el sein lo utilizo para verbos de movimiento. Por ejemplo, el verbo ir. Eso es un verbo, el verbo de movimiento por ejemplo, es ir. Entonces, Wow. ese verbo lo vamos a conjugar con el auxiliar sein. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan que en algún momento por allá hace como 30 años les pasé un documento en Word de vocabulario? Y que al final de ese Word de vocabulario había una lista de verbos. ¿Sí? En esa lista de verbos ustedes tienen el verbo en presente y en perfecto. ¿Listo? Entonces ese perfecto se permanece. ¿Listo? Y lo que van a conjugar es el auxiliar, sea con sein o sea con haben. ¿Cómo se conjuga el haben? Ya lo sabemos. Ich habe, du hast, er hat, ta, 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 ta. ¿Cómo se conjuga el sein? Ya lo sabemos. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sí, sí. ¿Listo? Y el verbo conjugado en perfecto. Entonces tenemos que aprender a reconocerlos. Cuándo es uno y cuándo es otro. Eso en primera medida. Segunda medida. ¿Qué verbo o cómo organizo esos verbos en la oración? Eso es lo que hemos aprendido hasta el momento. Verbo auxiliar en segunda posición y verbo principal al final. Verbo auxiliar conjugado en segunda posición y el principal en perfecto al final. ¿Listo? En la última posición. Una patada en el trasero, no lo queremos ahí. Ese comido, chao, fin. Para afuera, para el final de la oración. ¿Listo? Ahora, excelente, ya lo sabemos, lo entendemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo carajo hago yo, perdón la expresión, para convertir un verbo en presente, que es un verbo normalito, en un verbo en perfecto? Hay distintos modos según el verbo. ¿Listo? Según el verbo, cambia al perfecto. Entonces, por ejemplo, nuestro verbo favorito, lindo, hermoso, el verbo mágico. ¿Listo? Ese es el verbo típico para hacer un perfecto normal. ¿Listo? Típico. Es que vamos a hacer con ese verbo. Vamos a ponerle ge al inicio. ¿Listo? Después de eso, ponemos la raíz del verbo, la stam.
¿Cuál es la Stamm de Magen? Mag. Y al final le ponemos E. Sí. Ujú. Y eso aplica para todos los... Ay, Dios, Esa acabo de aplica olvidar. para esa clase de verbos. ¿Cuál Esa es es Pero solo es, o sea, me refiero a que no cambia con el if o el do o el nada. Todos son... Ok, entonces aquí jugamos es el verbo auxiliar. O sea, siempre va a ser... la Mac te quedó así para todos los pronombres. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿qué verbo auxiliar le pongo? ¿Haben o las hay? Haben. Haben. A ver, O sea, sería... Sí, ya. Haben Mac, du, hast Mac, gemacht. No. Hat. Esa L sobra, profe. Ya, ¿sí ves? Qué mal. Ok. ¿Qué más? Etcétera, etcétera. Profe, el primer Haven se quedó mal escrito. Sí. Y es que este grupo me encanta. Listo. Qué complejo, cambia un montón el verbo. Eso en general. O sea, todos los verbos cambian, el principal, todos los verbos, así siga siendo el mismo en todos los pronombres, pero siempre cambian así de diferentes. ¿Cómo así? Todos los verbos solo se les agrega el gay y la T. Para verbos regulares. Esto es para verbos normalitos, regulares, calmaditos. ¿Listo? A los verbos bonitos. Que no nos ponen problemas. Ahora, hay verbos, ese es un tipo de verbos. ¿Que son la mayoría? Sí. Pero tienen que saber que hay otro tipo de verbos. Por ejemplo, el verbo essen. ¿Listo? El verbo essen, ¿es un verbo regular o irregular? Es irregular. Irregular. Es un verbo irregular. Como es un verbo irregular, ya ahí timbra y nos genera problemas. Nos dice, uy, este verbo no se conjuga en perfecto como mágico. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este verbo? Agarramos que, ¿listo? Y decimos que es. Esa es la forma del verbo en perfecto. Lo único que permanece es su categoría. ¿Con haben o con sein? Sign. Haben. Eso. I haven't. Ich habe gegessen, du hast gegessen, er hat gegessen. Ta, 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 ta. ¿Listo? Por favor, ¿podrías volver a explicar, por favor, para los irregulares? Que me perdí un poquito. Para los irregulares no hay una estructura como tal. ¿Sí? Lo único es que cuando hay un verbo irregular, te debe timbrar y te debe decir, uy, este verbo no se conjuga igual que este de acá. ¿Listo? Entonces, debo aprender. Profe, Dime. una pregunta. Igualmente, el segundo, nada más conjugaremos el primer verbo y no el segundo. Por ejemplo, gegessen queda igual para A todos. do y para todos. Ok, el único que voy a conjugar va a ser el ave. Exactamente. Ok, sí, no, porque quedaba con la duda porque en la segunda y tercera persona no se escribe igual No, eso, ese. perfecto es perfecto. Ahí sí ya no vale nada más. ¿Listo? El perfecto Vale, ya queda. gracias. Danke. Entonces, esta clase de verbos, pues tenemos que aprendérnosla. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, y ahora nos vamos a aprender el verbo también con su tercera persona para saber cuándo es irregular?
Bueno, ahora nos vamos a aprender el verbo también con su perfecto. Directamente. ¿Listo? Essen, ist, gegessen. Ya. Se sabe ya que es irregular. Para eso tenemos entonces nuestro pequeño listado de verbos que les mandé hace como 40 años. ¿Listo? Ustedes muy juiciositas descargaron todas y ya han estado juiciosas ahí repasando verbos y buscando verbos. ¿Listo? Chicas, ese vocabulario es para que lo vayan haciendo poco a poco, ¿sí? Para que vayan adquiriendo vocabulario, para que vayan adquiriendo verbos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Porque hay mucho vocabulario. Si nos quedamos solo con el libro, quedamos cortitos. ¿Sí? Entonces, es importante eso. ¿Listo? Por ejemplo, Profe, ay, dígame, perdón. dime. Digamos, la forma 1 aplica para los verbos regulares, el de imagen. Sí, generalmente. Pues hay regulares con excepción, pero por lo general esta va a aplicar para la mayoría de regulares. Para la mayoría de regulares va a aplicar eso. Ok. Por ejemplo, el verbo fragen. Preguntar, entonces, ¿cómo será el perfecto de fragen? Gefragt. Exacto. Ahí, directo, pum, ya la sé. Gefragt. ¿Y será con haben o con Haben. con haben? Con sein, obviamente. Con haben, porque no hay movimiento. Bien. Y es que Y es yo tengo una pregunta, ¿no? no, yo tengo una pregunta, no. Yo he Perdón. preguntado. Yo he preguntado. Yo he preguntado, Preguntado. perdón. ¿Listo? Yo he preguntado. Ojo. Ok. Muy bien. Mm. Hasta ahí, bien. ¿Sí? Más o menos. Con un poco de crisis con los verbos irregulares, pero más o menos. Crisis total. Listo. Por ejemplo, el verbo treffen. ¿Verbo regular o irregular? Irregular. Regular. Por lo tanto, getrefft no es. ¿Cierto? Y ya de por sí suena feo getrefft. Entonces ese verbo no lo tenemos que aprender. ¿Sí? Getroffen. Getroffen. Okay. Que yo personalmente no sé por qué aprendemos primero el perfecto y después el perfecto. No lo entiendo, pero así lo pide el alemán. ¿Sí? ¿Sería con haben o con sein? Sein. Con Time. haben. Haben. Con haben. Así que Haben, profe. Claro, no necesitas ningún movimiento para encontrar a alguien. Claro que sí, porque yo tengo No. que ir a encontrarme, ¿no? ¿No? Tú puedes estar sentada esperando a que te hagan el pedicure Ah, y entró su tanito y lo encontraste. Te lo encontraste ahí en la peluquería. Es más encontrar que buscar. Si fuera a buscar, sí tendrías que hacer como, pues, pero puede ser porque buscar digo, en internet, pero no porque si yo te digo encontrémonos en Punto Verde en la universidad, pues implica que me tengo que mover allá. mm, Pero no hay un cambio de estado como tal. es que yo creo que es encontremos, o sea, es un encontrar más de aparecer, como de, no tanto de ir. Es de mí. Y tenemos que ver el verbo en su totalidad. ¿Listo? Ejemplo. Nuestro querido, amado y adorado verbo spielen. Bien, ujú. Verbo regular o irregular. Regular. Regular. ¿Cómo es su perfecto?
Gespielt. Bien. Toll, gespielt. Gespielt. Haben oder sein? Es que si juego ajedrez no me Ay. muevo, pero si juego fútbol sí. Sein. Haben, Sein. Nein. ¿Por qué? Recuerden que spielen no es solamente jugar, sino también También es tocar tocar. el instrumento. sí. Tenemos que ver el verbo en su totalidad, ¿listo? En su significado total. ¿Sí? Solo en no solo en un caso, sino en todos los casos. Si el movimiento aplica para todos los casos, sí. Por ejemplo, gehen es ir, sí o sí. Tiene que ser Implica movimiento. ¿Sí? Sea movimiento espiritual, movimiento físico, movimiento mental, lo que quiera. Movimiento telúrico, pero es un movimiento. Implica un desplazamiento. ¿Okay? Por ejemplo, el verbo. ¿Qué pasó? No me puedes cambiar. Porque tú el verbo no quieres. Bueno. Por ejemplo, el verbo schwimmen. ¿Se acuerdan qué quiere decir schwimmen? Nadar. 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 ¿Será con sein o con haben? Con Javen. Con No, sein. con Sign. Con sein. Sein. No me Nein. muevo. ¿Sí? No hay forma de que tú nades quieto. O sea, no. Si nada quieto es porque se ahogó. O sea, ya. ¿Listo? Schwimmen. Y el schwimmen es un verbo Regular. Irregular. ahí es donde va las Es irregular. excepciones, y ahí es porque donde yo decía, no entiendo por qué aprendemos primero el perfecto y después el pretérito, que sería más fácil lo contrario. Mm. Es un verbo regular en presente y regular en pasado. ¿Sí? Geschwommen. Geschwommen. No. ¿Cómo? Geschwommen. Este es irregular. Ujú. Ich bin. Pero es regular en presente y regular en pasado. Perfecto. Bueno, no en pasado. ¿Cómo así? Profe, me perdí. Regular en presente y en pasado, ¿cómo así? Hay verbos que quedan igual en el. ¿Sí? Ok. Sí. O sea, este verbo es regular en presente. En presente. Ajá. Sí, o sea, su conjugación en presente es regular, pero en el pasado cambia. Schwimmen, du schwimmst, schwimmen. Pero al momento de pasarlo al pretérito, al momento de pasarlo al pasado, se va a transformar de una forma distinta. Qué porquería. Y eso es lo que hace irregular y por eso se transforma. En perfecto también hace. Ok. Entonces, Profe, tengo una pregunta. dime, Vanessa. Este es como el pasado simple de los alemanes, como yo fui, yo Pasado, estuve. ¿Pero hay un pasado simple? Un momento, queda menos de un minuto, nos reconectamos y te respondo. Es momento. Ok, profe.